Le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también estamos muy agradecidos por parte de nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas diariamente, y nosotros estamos respondiendo diariamente a todas sus preguntas bíblicas. Qué tremendo privilegio es de tener esa relación y esa habilidad y el privilegio de comunicarnos con nuestra audiencia continuamente, diariamente. Es un privilegio. Note bien conmigo, por favor, que tenemos un nuevo número para enviar todas sus preguntas. Es gratis a través de WhatsApp. El chat de WhatsApp es gratis. Permíteme compartir ese número para el beneficio de nuestra audiencia radial y de las redes sociales, porque ya aparece en la pantalla en el programa de televisión. Pero note bien, el número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733, y ahí puede enviar todas sus preguntas bíblicas y también hacer sus pedidos de los videos de este programa, y en cuanto nosotros lo enviamos gratuitamente a través del texto del WhatsApp. Por favor, una vez más, el nuevo número es 1-310-804-7733. También queremos tomar esta oportunidad de extenderle cordialmente una invitación a visitar a nuestra iglesia, la iglesia bautista de Town Creek, que estamos ubicados en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, en los Estados Unidos, y ahora es donde estamos ubicados aquí, en este nuevo ministerio aquí, en Aiken, Carolina del Sur, y estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road, para aquellos que quieren visitar. Y nosotros tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana, cada domingo en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego los domingos a las 5 de la tarde en español, y otro culto también en inglés a las 5 de la tarde, y luego los miércoles a las 6 p.m. en español y también en inglés. Nosotros tenemos bastante que ofrecer en dos idiomas, y extendemos esa invitación para visitar con nosotros, y simplemente comuníquese con nosotros a través de ese número que está en la pantalla de WhatsApp. Una vez más, el número es 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Y hoy comenzamos con una nueva sección de escritura aquí en Romanos capítulo 3, versículo 21-26. Ya ve que ya tenemos progreso, ¿no? Estamos progresando aquí, aquí en Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta 26. Esta es una nueva sección de escritura, y aquí el tema principal es el camino de la reconciliación con Dios. El camino de la reconciliación con Dios. Y este es el tema que el apóstol Pablo está tratando aquí. Note bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Y como siempre vamos a tomar las dos Biblias, la Biblia cristiana, la Biblia católica, y vamos a comparar y a ver lo que dice en ambas Biblias. Vamos primeramente en la Biblia cristiana, dice esto en capítulo 3 de Romanos, versículo 21 hasta 26. Escuche con mucho cuidado. Mira lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, la palabra, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Porque dice, mira bien, dice, porque por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahora, mire bien, en la versión católica lo dice de esta forma en Romanos capítulo 3, por favor. Mira lo que dice, versículo 21 hasta 26. Dice, pero ahora, con independencia de la ley, la palabra, se ha manifestado la fuerza salvadora de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas.
fuerza salvadora de Dios que por medio de la fe en Jesucristo llegará a todos los que creen. No hay distinción, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero ahora Dios los salva gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón, ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su fuerza salvadora a ser Él mismo Salvador y salvar a todo el que cree en Jesús. Ahora, note bien, y como siempre, siempre tomo el tiempo de repetirlo. Tomo el tiempo de tomar las dos versiones de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Para mostrarle a nuestra audiencia que la Biblia dice la misma cosa, ¿no? So, aquí Dios no le habla a un grupo distinto a otro grupo. Dios es parejo. Eres parejo, ¿no? La igualdad de la humanidad en frente de los ojos de Dios ha sido la cruz, en cuanto Él envió a su Hijo a morir por todos nosotros, ¿no? Y murió por los pecados del hombre. Ahora está hablando aquí en esta sección, Pablo ahora comienza a entrar un poquito más a este asunto del camino de la reconciliación con Dios, ¿no? Y note bien que la expresión justicia de Dios, ahora en ambas versiones dice la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? Y ahora la justicia de Dios se usa en tres maneras en las Escrituras. Hay tres maneras, y esto es importante de captar. Porque el contexto nos da el sentido cuando Dios está hablando de la justicia de Dios. Ahora, antes de decir eso, permíteme decirle otra cosa. Yo no busco la justicia de Dios. Yo no quiero la justicia de Dios. Ay, ¿de qué está hablando? No, escúcheme bien. Lo que yo busco es la misericordia de Dios. Porque cuando nosotros buscamos la justicia de Dios siendo pecadores, si yo busco la justicia de Dios, la justicia de Dios, yo voy a hallar que la condenación, el castigo de Dios. Nosotros deseamos la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque nacemos con la naturaleza pecaminosa, y cuando yo busco la justicia de Dios, típicamente cuando un ser humano busca la justicia de Dios, ¿sabe lo que está buscando? Él está buscando que Dios se venga, que Dios se desquita con otra persona. El problema es que yo puedo ser esa otra persona. Yo necesito la misericordia de Dios. Ahora, este sentido de la justicia de Dios se define en tres maneras distintas en las Escrituras, y el contexto, cada vez que se encuentra, define ese sentido específico. Número uno, la justicia significa el carácter de Dios. Justicia significa el carácter de Dios, indica el carácter justo, la justicia y la perfección que Dios mismo posee y manifiesta. Ese es el primer sentido que se usa este concepto bíblico, la justicia de Dios. Segundo, la justicia se refiere a la falta de un carácter piadoso en el hombre. La justicia se refiere a la falta del carácter piadoso en el hombre. Se refiere a la naturaleza y conducta pecaminosa, depravada, injusta, torcida, imperfecta del hombre. Y el contenido, ¿no? El contexto lo va a definir para nosotros. Tercero, justicia significa rectitud. Rectitud, esto es la perfección que Dios da al hombre en Cristo, en Cristo Jesús. Y cuando acepta que el Señor Jesucristo quite sus pecados, el hombre recibe ¿qué? Recibe la justicia de Dios, ¿no? Cristo viste al hombre con la justicia misma de Dios por la fe. Hablando bien. Ahora, yo no merezco la justicia de Dios, tú no lo mereces, ¿no? Yo no merezco que la justicia de Dios se convierte parte de mi persona, no, nadie lo merece. Pero eso es precisamente lo que hace Dios. Cuando uno llega delante de los ojos de Dios y llega delante de la persona y dice, ok, Señor, me arrepiento, yo soy un pecador, yo reconozco que yo estoy en camino, yo estoy en camino al infierno porque, mira, yo ando mal. A pesar que yo creo que soy una buena persona, pero el problema es que no soy lo suficiente bueno delante de tus ojos. Porque ningún hombre es perfecto. Todos tenemos nuestras fallas. Y el problema es que no son fallas pequeñitas. Estas son fallas grandísimas. Son como abismos, ¿no?
que nosotros no, por nuestra ceguera, no podemos ver que este es un abismo y estamos separados, completamente separados de la presencia de Dios. Necesitamos el arrepentimiento, necesitamos la misericordia, necesitamos el perdón de Dios. Ahora, pero Dios es capaz de vestir a un hombre con su propia justicia. Ahora la pregunta es, y pues me encanta me encanta la audiencia, porque la audiencia siempre manda preguntas que me llaman mucho la atención. Ahora escuche una de las preguntas de nuestra audiencia, y esta fue la pregunta. ¿Cómo entonces puede un hombre llegar a ser perfectamente justo? Y wow, qué tremenda pregunta. ¿Cómo puede un hombre llegar a ser perfectamente justo? Esta pregunta es la que nos va a dirigir aquí hoy día. Y sabe, yo nunca tengo prisa. Nunca tengo prisa. Y yo voy a permitir que esta pregunta sea la pregunta primordial, la pregunta principal, con el peso más que nos va a dirigir a través de esta enseñanza. Y luego voy a tomar las otras preguntas que entraron a través de nuestro número de WhatsApp, el chat, y lo voy a incluir aquí en la enseñanza. Escuche bien la pregunta. ¿Cómo entonces puede un hombre llegar a ser perfectamente justo? ¿Cómo entonces puede un hombre llegar a ser perfectamente justo? Ahora, y la segunda pregunta, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, bueno, mira bien. ¿Cómo es que eso es posible? Bueno, mira bien. Primeramente, tenemos que entender que Dios hace algo aparte de nosotros, algo afuera de nosotros, algo externo de nosotros, algo que es exterior de nosotros. Dios hizo algo de antemano para que tú y yo pudiéramos llegar a ese punto de recibir la justicia, la rectitud de Dios. ¿Y cuándo dice? Te voy a mostrar. Abre su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Y escuche bien lo que dice aquí en versículo 21. 2 Corintios capítulo 5. Y vamos a ubicarnos también en la Biblia católica también, para que lo vea conmigo, por favor. 2 Corintios capítulo 5. Y lo he dicho muchas veces, yo no tengo mucha prisa. Entonces, mira bien lo que dice 2 Corintios capítulo 5. En versículo 21, mira lo que dice la palabra del Señor. Primeramente, en la Biblia cristiana dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, escuche bien, lo voy a repetir. Escuche bien, por favor. Esto es importante, ¿eh? Porque yo creo que algunas veces compartimos el concepto muy rápido, muy rápido. No tomamos el tiempo para que asienta el concepto en el entendimiento de nuestra audiencia. Y muchas veces la razón es porque sentimos la presión del tiempo. Tú sabes que la presión del tiempo en la televisión, la presión del tiempo en la radio, es que es a prisa. No podemos detenernos. Pero como nosotros controlamos nuestro propio programa, está bien, mira. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 es lo que explica muchas cosas aquí. Yo siendo un pecador, ¿cómo es que yo puedo convertirme en la justicia de Dios? Ahora, en 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, escuche bien. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Jesús. Jesús no había conocido el pecado. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo Jesús pecado? El Padre Celestial le echó la culpa de los pecados del hombre sobre él, como si él hubiera hecho el pecado, como si él hubiera cometido el pecado. Ahora la culpabilidad de nuestros pecados está sobre él. Mira lo que dice: al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado. El Padre, ¿no?, le echa la culpa, todas las consecuencias del pecado sobre el Hijo. Dice: al que no conoció pecado, Jesús, el Padre por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es nuestro sustituto. Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados, él tomó nuestro lugar. Él no merecía eso. Él no lo merece. Bueno, honestamente, de la misma manera, tú y yo no merecemos ser perdonados tampoco.
no merecemos evitar las consecuencias de nuestros pecados, pero eso es lo que hace Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que nosotros. Dios es infinito. Nosotros somos finitos. El amor de Dios es algo incomprensible para el ser humano, que Él puede abrazar personas que lo detestan, que lo odian, le toca sus corazones, lo convierte en un corazón de piedra duro en carne, convierte en un corazón duro que sea tierno a Él. Dios nos ama de tal grado que Él es el único que manda su propio Hijo, Dios encarnado, ¿no?, para tomar nuestro lugar en la cruz, y a Él le echa la culpa, como si Él hubiera tomado, como si Él hubiera hecho, como si Él hubiera cometido todos los pecados. Ahora, ¿se entiende eso? En la versión católica lo dice aquí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice: a quien no cometió pecado. Más claro todavía. Mira bien. Mira. Al que no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que, gracias a Él, nosotros nos transformemos en salvación de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda traducción! A quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que, gracias a Él, nosotros nos transformemos en salvación de Dios. Me encanta. Porque esto nos ayuda a nosotros a entender, ¿ves? El camino de la reconciliación con Dios, que ese es el tema aquí del versículo 21 hasta 26 en Romanos capítulo 3. Ahora, otra manera de verlo es así. En el libro de Filipenses, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, vamos a Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 9. Filipenses capítulo 3. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. En Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice: y ser hallado en Él, en la versión Reina Valera lo dice así: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mira lo que dice: y ser hallado en Cristo, perdonado, no teniendo mi propia justicia, porque no tengo ninguna justicia. Ningún ser humano tiene justicia. Dice que es por la ley, estoy condenado por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Qué es la fe de Cristo? Bueno, en este sentido es que, te recuerda en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que Dios le hizo a Él culpable de nuestros pecados. Dios le echa las consecuencias, la culpabilidad de nuestros pecados en Él. Ahora, por la fe, aquí en Filipenses 3:9 dice: sino la que es por la fe de Cristo. Mi fe es que Él tomó mi lugar en la cruz. Él tomó mi lugar en la cruz. Él está tomando la culpa y las consecuencias de mi pecado sobre Él. Por fe, Él me hace justo. Mire bien. Y ahora, al fin del versículo 9, dice aquí, Filipenses 3:9, dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es mi fe? Yo creo que eso fue lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Mira, ahora en la versión católica lo dice aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice: y vivir unido a Él con una salvación que no procede de la ley, sino la fe en Cristo, una salvación que viene de Dios y se funda en la fe. Se funda en la fe. Dice: ¿pero de qué tú estás hablando? Mira, hay cosas comprensibles de Dios y hay cosas que son incomprensibles al momento, porque no tengo suficiente madurez para comprender todo. Pero la pregunta es si yo creo, la pregunta es si usted cree. Dios mandó a su Hijo del cielo, descendió a la tierra, nació de la Virgen María, caminó y vivió una vida perfecta,
pero sobre él se le echó toda la culpa de los pecados de la humanidad sobre él. Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados, porque nosotros no teníamos la autoridad o la capacidad de anular nuestros pecados a través de una propia muerte. La única manera de anular, ¿ves?, la culpabilidad de nuestros pecados tenía que ser Jesús, que vivió una vida humana igual como nosotros, perfectamente sin pecar. Él es el sacrificio perfecto de Dios. Él toma nuestros pecados, Él muere, Él resucita y Él vence la muerte eterna. Vence el poder del diablo, del pecado sobre el hombre, y luego Él resucita y asciende a la presencia de Dios y Él cumple la obra. Y ahora tú y yo, por fe, ¿tú crees que eso es lo que Él hizo por ti? Sí, yo lo creo. Yo lo recibo, yo lo acepto. Ahora lo voy a inculcar, lo voy a incorporar en mi vida. Y yo voy a vivir en una forma donde yo me someto debajo de la autoridad de la palabra de Dios y voy a caminar con Él de aquí en adelante y voy a madurar, voy a crecer, etcétera, 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 etcétera. Ahora, el contexto usualmente es claro en cuanto al sentido que se da cuando estamos hablando de la justicia de Dios. Repito, el contexto usualmente es claro en cuanto al sentido que se le da. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a tomar versículo 21, 22, 23, 24, 25, 26 y lo vamos a dividir en 5 puntos en particular. Punto número 1. La justicia ahora es revelada. La justicia ahora es revelada. Eso lo vamos a tratar en versículo 21 y 22. Punto número 2, ¿no? La justicia es para todos. La justicia es para todos. Y eso lo vamos a tratar en versículos 22 y 23. Punto número 3. La justicia solo es posible por medio de la justificación. La justicia solo es posible por medio de la justificación. Y eso lo vamos a tratar específicamente en versículo 24. Punto número 4. La justicia se obtiene por un acto de Dios. No la mía, no la suya, no la nuestra. Es un acto de Dios. Punto número 4. La justicia se obtiene por un acto de Dios solamente que lo que nosotros llamamos la propiciación. La propiciación. Y eso lo vamos a tratar en versículo 25 y voy a definir esos términos más adelante en las enseñanzas. Ahora, y punto número 5. Punto número 5. La justicia tiene un propósito. La justicia tiene un propósito. Proclamar la justicia personal de Dios. Proclamar la justicia personal de Dios. Y eso lo vamos a tratar en versículo 25 y 26. Ahora, tú puedes ver lo que estamos haciendo aquí. Estamos tomando esta idea, este concepto de la justicia de Dios, y lo vamos a ver en los 3 sentidos que compartí al principio de la hora con ustedes. Ahora, para amplificar esto, y necesitamos amplificarlo un poco más. Le voy a pedir que abra sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, subamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, por favor. Y mira lo que dice en la Biblia en versículo 6. Mateo capítulo 5, mira lo que dice en versículo 6. Dice esto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, en la versión Reina Valera, la versión cristiana, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave aquí es justicia. ¿Qué significa eso? En la versión católica lo dice de esta forma, y quizás tú lo puedes captar un poquito más. Y lo dice así, en versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Porque Dios los saciará. Ahora, aquí vamos a tomar este concepto de justicia y la voluntad de Dios. Justicia y la voluntad de Dios. Ahora, aquí en Mateo 5:6, aquí habla de 2 cosas: la justicia de Dios y la ley. La justicia de Dios y la ley. Mira, ahora, la pregunta es: ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia, no? En la Biblia, justicia significa 2 cosas simple pero profunda. Son 2 cosas simples pero profundas. Tiene un significado doble. Significa ser justo y hacer justicia. Tiene un significado doble: ser justo
y hacer justicia. Este es el significado doble de la palabra justicia, ¿no? Es ser justo y hacer justicia. Es posible, es posible expresarlo de otra manera. Ser bueno y hacerlo bueno. Ser bueno y hacerlo bueno, ¿no? En la Biblia esto es crucial importancia. Crucial importancia. Mira lo que dice. Mira, la Biblia dice esto. Abre su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice aquí. En Romanos, vamos a rezar Romanos, por favor. Ahora, te recuerdas cuando estuvimos leyendo programas anteriores, ¿no? En versículo 10. Ahora, tenemos que entenderlo esto en su contexto. Él dice, en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay. Entonces, esta es la declaración de Dios sobre la humanidad. Sobre la humanidad. Dice, bueno, no es una contradicción. No, un momentito, tenga paciencia. La declaración, la acusación de Dios sobre la humanidad es que no hay aún uno que es justo. No hay. Eso está bien claro. Dice la misma cosa en la versión católica. Dice, no hay ni siquiera un justo. No hay ni siquiera un justo. Está bien claro como lo dice. Ahora, tenga paciencia conmigo. Abre su Biblia en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 17. Mateo 19, versículo 17. Ahora vamos a rezar a Mateo capítulo 19, ¿no? Le quiero mostrar. Mateo 19, versículo 17 dice lo siguiente. Dice, y Jesús está hablando. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, si quiere entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. En la versión católica lo dice de esta forma. ¿Y por qué me pregunta acerca de lo bueno? Un solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. ¿Te recuerdas que dije ser bueno y hacerlo bueno? ¿Te recuerdas eso? Ser bueno y hacerlo bueno. Este es el concepto que Cristo está hablando aquí. Es importante que nosotros captamos esta idea. Ahora, en Romanos 3:23, ¿no? Vamos a regresar a Romanos 3:23. Mira lo que dice ahora. Esta es la realidad. Esta es la realidad actual del hombre. Que él dice en Romanos 3:23, él dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En la versión católica lo dice de esta forma, cuando él dice lo siguiente, dice, porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Todos están privados de la gloria de Dios. Note bien aquí. Esta es la condición actual del hombre. Tengo un problema delante de Dios. No soy perfecto. En ningún sentido. He pecado. Peco. Yo tengo problemas delante de Dios. Y ni siquiera me doy cuenta que tengo problemas delante de Dios. Ahora. Y lo que aquí se está diciendo es que solamente Dios es justo. Solamente Dios es justo, solamente Él es perfectamente bueno, solamente Dios. El hombre no es perfectamente justo, su esfuerzo no alcanza. Y por esa razón tú y yo tenemos que acudir, tenemos que buscar ayuda de otra parte. Y esa ayuda viene solamente a través de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Otra vez regresamos a la pregunta. Y esta es la pregunta que nos está dirigiendo a nosotros hoy día. ¿Cómo entonces puede un hombre llegar a ser perfectamente justo cuando no lo somos? ¿Y cuál es la respuesta para lograr la respuesta de esta pregunta? La respuesta es lo que dice Cristo. Es lo que dice Cristo en su palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bien, dichosos son, ¿no? ¿Te recuerdan? Y él lo dijo, dichosos son los que tienen hambre de la voluntad de Dios y serán saciados. Esa es la versión católica, ¿no? Lo que ocurre es esto. Dios toma la hambre y sed de justicia de una persona y la cuenta y lo acredita como si fuera justicia propia. La persona no tiene justicia,
pero Dios la cuenta como tal es. Este es el gran amor de Dios. Un hombre tiene hambre y sed de justicia y por eso Dios lo sacia, lo viene a llenar con la presencia, con su presencia en su vida, con el Espíritu Santo, ¿no? Ahora hay varias cosas que decir acerca de la justicia. Y si tú estás captando esa idea, ¿no? Vamos a ir un poquito más adelante. Mira bien. Primeramente, a lo largo de las Escrituras, ¿no? La justicia es explicado como la palabra fe. Este es el concepto. Esta idea de la justicia de Dios es mejor explicada a través de la palabra fe. Fe es ¿qué? Fe es creer ¿qué? Fe es creer en la bondad de Dios, de tomar nuestra fe y contarla como justicia. Y sí, yo creo que lo que tú haces es lo que tú has hecho. ¿Tú te recuerdas ya en el libro de Hebreos en capítulo 11? En Hebreos capítulo 11. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice en versículo 6. Dice esto, en la versión Reina Valera lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la versión católica lo dice así, en versículo 6 dice, ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Dios, a Él es necesario creer que existe y que siempre recompensa a los que lo buscan. Ahora la pregunta, ¿tú estás buscando a Dios? Bueno, ¿está buscando a Dios? Para la mayor parte de la gente, no lo anda buscando. Asumen, bueno, Él está ahí, no hay que buscar, no buscan su amor, no buscan su autoridad, no buscan su voluntad, no buscan, sí, Dios está ahí y ahí lo dejan, ¿no? Pero la fe es de buscar a Dios, porque Él es que viene a recompensar la vida de un verdadero creyente. La persona que busca diligentemente a Dios es la que realmente cree en Él. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Mira, la gente o la persona que busca diligentemente a Dios es el que realmente cree en Él. La persona que así tiene hambre y sed de Dios y su justicia, su voluntad, será contado como justo y será saciado. Este es el punto. Y mira, y la mayor parte de nuestro pueblo hoy en día no hace eso, no busca a Dios. Solamente es cuando tienen una crisis, una tragedia, un problema, una dificultad, cuando todo el mundo le ha fallado, y luego de repente buscan a Dios. En otras palabras, la tendencia es que Dios es el último remedio, no el primer remedio. Mira, yo voy con fulano de tal, voy con fulano de tal, voy con fulana y fulano y fulana y fulano y fulano y todo me falla y yo estoy desesperado. Dios mío, ahora voy a buscar a Dios. Él nunca fue primero. Él es opcional y típicamente lo último. Esa no es una persona que diligentemente está buscando a Dios. Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Tú vas y hablas con todo el mundo. Me recuerdo un incidente cuando un padre, él estaba frustrado con su hijo. Y esto sucedió, ¿no? Y vino a la iglesia a hablar conmigo, ¿no? Y él estaba frustrado con su hijo, ¿no? Él le aconsejaba a su hijo y su hijo lo ignoraba. Entraba por un oído, salía por el otro, nada. El padre le estaba dando consejos al hijo. Luego un día, una tarde, el hijo regresa de la escuela y le dice a su papá, mira papá, mi maestro dijo, el docente me dijo, el profesor me dijo así, y así yo debo de hacer. Y el papá se le quedó mirando incrédulo. ¿Cómo? ¿Cuántas veces yo te he dicho? Y ahora otra persona de afuera de esta casa te dice la cosa y tú lo aceptas y tú lo rechazas de mí. Y el papá se molestó, se enojó. Él estaba frustrado con este hijo, ¿no? Mira, así somos muchas veces con Dios.
buscamos la fachada, buscamos el rostro de todo el mundo y de todo el mundo, y luego cuando todo el mundo nos falla, luego, Dios, necesito. No soy una persona que está diligentemente buscando a Dios, ni tampoco vos. Este es el problema, mira. A lo largo de las Escrituras, la justicia es explicada por la palabra fe. Fe. La persona que realmente, que busca diligentemente a Dios es la que realmente cree en Él. Ahora, la segunda cosa. La justicia de Dios ha sido revelada a los hombres. No es que se va a revelar, ya ha sido revelada. Lo que Dios quiere que el hombre sea y haga, lo que Él sea y haga, ha sido perfectamente demostrado en la persona de Jesucristo. Este es el amor de Dios. Dios no se ha limitado a darle al hombre la palabra escrita para describir su justicia divina. Ha dado a los hombres una vida, la vida de su propio Hijo, para mostrar lo que quiere decir con justicia. Jesucristo es justicia perfecta. Él es justicia perfecta. No hizo sino el bien. Es lo que la Biblia quiere decir al hablar de Cristo como la justicia de Dios. O sea, tenemos la palabra escrita, ¿no?, y la vida de Jesús. Y si yo no entiendo esto, yo entiendo lo que Él hizo. Yo entiendo, yo capto. ¿Entienden? So, Dios ha facilitado todas las posibilidades para nosotros entender. Mire, el asunto es que no entiendo, es que yo rechazo. Ese es el problema del ser humano. Cristo es la imagen. Él es el cuadro, Él es la expresión misma de la justicia, de ser justo y de hacer justicia, de ser justo y hacer justicia. Mira, en el primer libro vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ilustrar esto. En 1 Corintios capítulo 1, mira lo que dice en versículo 30. Dice, mas por Él está vosotros en Cristo Jesús. Escuche bien el versículo. En Reina Valera dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora mira, en la versión católica lo dice de esta forma. Dice, a Él deben ustedes su existencia cristiana. Esta es la versión católica. A Él deben ustedes su existencia cristiana, ya que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría que procede de Dios, salvación, santificación y redención. A Él deben ustedes su existencia cristiana. La versión Reina Valera dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esta es una obra que Dios hace en la vida de un creyente. Pero cuando yo creo realmente que sí, Él es la palabra y Él es el ejemplo, Él es bueno y hace lo bueno. Él es justo y hace justicia. Esta es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna justicia que es perfecta. La mía está una media torcida, ¿no? Mira, en 2 Corintios capítulo 5, vamos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, por favor. Y mira lo que dice aquí en versículo 2. 2 Corintios capítulo 2, mira lo que dice aquí en versículo, en 2 Corintios 5, 2 dice esto. Y por esto también gemimos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Otra vez. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Bueno, en la versión católica lo dice de esta forma, y mira bien, lo dice así, dice, y por eso precisamente suspiramos, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra morada celestial. Hay un deseo, mira, hay un deseo en el ser humano, hay un deseo que él quiere.
Él quiere algo celestial. Él busca de lo alto. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado eso en su ser. En su ser. No te olvides que todos nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Tenemos un alma, tenemos espíritu. Que yo sea un malvado, otra cosa, pero todavía tengo alma, tengo espíritu. Si yo tengo la capacidad, tú tienes la capacidad, ¿ves? De tener ese deseo que arde adentro. Yo busco el reino de Dios. Yo busco el reino, pero no es, si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, es otra cosa. Pero ese deseo todavía está ahí. Está ahí. Está ahí. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Está ahí. ¿Por qué? Porque esta es la justicia de Dios. Es justo, Él hace la justicia. Dios es bueno, Él hace lo bueno. Eso a pesar del recipiente, a pesar de mi persona. En Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice esto. Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice: ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mira, en la versión católica lo dice de esta forma. Mira bien lo que dice en Filipenses capítulo 3, en versículo 9, dice así, dice: y vivir unido a Él con una salvación que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo, una salvación que viene de Dios y se funda en la fe. Ahora, la tercera cosa que yo creo que tú veas conmigo es que la justicia, ¿no?, involucra la mente. La justicia involucra esta cosa, la mente del hombre, ¿no? La Escritura dice que involucra ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Ser renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Y ser renovados en el conocimiento. Mira, abre su Biblia en Efesios capítulo 4. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos a regresar a Efesios capítulo 4. Mira lo que dice en versículo 23. Ahora, esto es algo que Dios hace a través del Espíritu Santo, ¿no?, sutilmente en la vida de una persona. En Efesios capítulo 4, versículo 23 dice esto, dice: y renovaos en el Espíritu, ¿ves?, de vuestra mente. Renovaos en el Espíritu de vuestra mente. En la versión católica lo dice de esta forma, donde él dice, él dice aquí: de este modo se renuevan espiritualmente. De este modo, ¿qué? Hablando de la mente. Esto es algo que el Espíritu Santo hace en tu persona. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú comienzas a cambiar. Yo me recuerdo cuando yo llegué a los pies de Cristo, ¿no? Y mi persona cambió, mi actitud cambió, mis pensamientos cambiaron, mi genio cambió, un montón de cosas cambiaron. Yo era un malvado de los malvados, ¿sabes qué? Yo te podía entrenarme en la fuerza militar de los malvados. Yo era un malvado, así me crearon. Yo no entendía muchas cosas buenas, pero yo era, y era muy natural conmigo, ¿no? Pero llegué a los pies de Cristo, ¿no?, un día, y es porque Dios me agarró mi corazón, me apretó, me dio la bofetada, la patada que yo necesitaba, y yo voy llegando a Él y ni entendía lo que había pasado conmigo. Y cuando yo despierto el siguiente día, mi manera de pensar, mis sentimientos, todo estaba cambiando. Yo estaba, ¿qué está pasando conmigo? Que lo que me gustaba hacer antes ya no me gustaba. ¿Por qué? ¿Qué está pasando conmigo? Mira, en el libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a Colosenses capítulo 3. Vamos a ojear la Biblia, por favor. En Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice en versículo 10. Conocenses capítulo 3, versículo 10 dice esto. Dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! Y revestidos del nuevo, y cual conforme a la imagen del que creó, que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora mira, en la versión católica lo dice de esta forma. En versículo 10 dice: y revístanse del hombre nuevo, que en busca de un conocimiento cada vez más profundo se va renovando a la imagen de su creador. ¿Sabes lo que pasa? Dios comienza a hacer algo en tu vida. Tú comienzas a cambiar. Y tú comienzas a conformar tu vida poco a poco. Esto no está. Mira, tú naces de noche a la mañana, de nuevo, ¿no? Pero ahora tú vas a crecer, tú vas a madurar. Y cosas comienzan a cambiar. Hay una renovación del espíritu en tu mente.
Ahora, pregunta, ¿qué significa esto? Bueno, es muy simple. El hombre que busca a Dios es creado en justicia y verdadera santidad. Se viste del nuevo hombre y es renovado en el espíritu de su mente. Eso es lo que está pasando. En otra manera, otra manera de decir lo mismo es esta. El hombre busca a Dios. Se ha despojado. Él se ha despojado del hombre antiguo. Mira, abre su Biblia. Mira, quédese ahí conmigo. En Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice. Estuvimos leyendo el versículo 10. Mira lo que dice el versículo anterior. Versículo 9. En Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, mira lo que dice aquí. Dice esto. Dice. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En la versión católica lo dice de esta forma. Mira lo que dice. Versículos 9 y 10. No se engañen unos a otros, despójense del hombre viejo y de sus acciones, y revístanse del hombre nuevo, que en busca de un conocimiento cada vez más profundo se va renovando a imagen de su creador. Se va, ahora también, mira, lo que yo era ya no soy. Mi manera antigua de pensar, mi manera antigua de sentir, mi manera antigua de razonar, mi manera antigua de accionar, de actuar, está en el proceso de cambiar. Porque antes era yo. Y yo voy a imponer. Y de joven nosotros somos orgullosos. Ahora, no reconocemos que somos orgullosos, pero somos orgullosos. Y de joven, ¿no? En nuestro orgullo creemos que tenemos todas las respuestas simplemente porque tenemos información. Y este es uno de los, este es uno de los grandes desafíos cuando nosotros enviamos a nuestros hijos a las universidades. Ellos van a la universidad y regresan con mucha información, y luego nos ve a nosotros los padres, la familia, como una bola de ignorantes. Y ellos creen que porque no tenemos la misma información que ellos tienen, que somos ignorantes y que somos menos, somos más pobres y no tenemos ninguna sabiduría. A mí me fascina eso. Mira, otro incidente me sucedió, ¿no? Llegó un padre con sus dos hijas, ¿no? Y a la iglesia, ¿no? Y él estaba tan enojado con ellas. Mira, las mandó para educarlas en la universidad. Ellas fueron y ellas regresaron con un orgullo, con una arrogancia que era increíble, ¿no? Y él no lo toleró, ¿no? Y ellas le hablaron mal a su mamá, a su esposa, ¿no? Y él jaló y le metió la bofetada a las dos. Mira, la bofeteó a las dos. A mí, no una sola vez. Él dijo, le di a las dos mejillas, a las dos cachetadas, las dos, dejó las dos bautizadas, estaban con las manos, con las huellas en la mejilla, no, en las cachetas ahí estaban ahí, y la arrastró a la iglesia llorando con lágrimas. Y entra a mi oficina y dije, uy, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó aquí? Y ellas, ¿no?, llorando, y por fin se calmaron y dije, bueno, es que mis padres son ignorantes. Y yo, son ignorantes. ¿Cómo está eso? Es que nosotros estamos bien educadas. Yo dije, a ver, me deja ver. Señoritas, déjame hacer una pregunta. Tú me estás diciendo que porque ustedes tienen la educación formal, que tú tienes la única manera aceptable para razonar y formar una decisión y una opinión. En contra o a pesar de que piensen tus padres, porque tú crees que son ignorantes. Una preguntita. Ahora entiendo, lo estoy simplificando, o sea, es un poquito más complicado que eso, pero este fue el asunto que le dice. Señoritas, si tú crees que tus padres son tan ignorantes, que no conocen nada, porque no tienen la educación formal, ¿quién le dio a ellos la sabiduría de criarles a ustedes?
¿Y quién le dio a ellos la fuerza, la energía y la conciencia de criarlos y proveer y darle de comer, vestirlas y proveer por toda su educación que ellos se sacrificaron? ¿Quién le dio eso? Si ellos son tan, si ellos no tienen si son tan ignorantes y se quedan mirando y se quedan con la boca abierta de todo, quizás tú tienes mucha información, pero lo que no tienes es sabiduría. La sabiduría es reconocer cuando yo ando mal y sé cuándo callar. Cuando yo ando mal y sé cuándo callar.